¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Despiertas o dormidas? Yo quiero contarles que no dormí nada, porque todavía traigo el horario de México, pero estoy despierta para hablar ahora. Fíjense qué increíble, porque te estoy mirando y escuchando lo que dice en mi currículum, que formo parte del Consejo Editorial de Hipatria. Formé parte. Ese fue un proyecto editorial precioso del Instituto Andaluz de la Mujer, y tuve el honor de que me invitaran a ser parte de ese consejo. Pero bueno, eso pasó hace muchísimos años y ya no existe. Yo ya no formo parte de eso. Y enmendando un poco el currículum, voy a introducir algunas cosas. Por ejemplo, dice ahí que soy representante del feminismo latinoamericano. Lo he oído muchas veces, seguramente está en internet, alguien lo puso así, pero yo no soy representante del feminismo de ninguna parte. Yo solo puedo representar el feminismo que yo hago. Soy parte del movimiento feminista, desde luego que sí, de mi país y de esa región, pero no represento, no fui electa. Y eso es importante cuando hablamos de feminismo, democracia y poder, porque es una de las aspiraciones y una de las construcciones que hacemos las mujeres feministas en todo el mundo. Aspiramos a representar y a ser parte del sistema en que se representa a través de mecanismos democráticos a movimientos, organizaciones que plantean propuestas a la sociedad. Sí he sido, mediante elecciones, efectivamente, he sido diputada en mi país, cosa que también es otra cosa distinta a lo que yo había hecho toda la vida, pero que tiene que ver con la política. Y este es el tema de hoy. El tema que me toca a mí y que yo quiero abordar con ustedes es la relación entre feminismo y política y poder, que me parece casi necesario ponerlo sobre la mesa, porque a veces lo obviamos. Obviamos que necesitamos construir a través de la política mecanismos de intervención en el mundo en el que vivimos. Y que eso es lo que hacemos las feministas organizadas en grupos, asociaciones, redes, en todas partes, y vamos construyendo en un orden político anacrónico, en primer término. En este momento hay un anacronismo, un desfase entre las formas de organización política y las formas de organización social. Y nosotras intervenimos ahí con ese orden anacrónico e tratamos de cambiar ese orden para poder participar. Y uno de los aspectos más importantes que creo que nos ha tocado vivir a la mayor parte de nosotras ha sido el abrir el espacio político a las mujeres, a la participación específica de las mujeres, pero además a la transformación de las relaciones de género entre mujeres y hombres. Y son dos cosas diferentes, pero son dos cosas que están articuladas y que necesitamos ver en su articulación. La participación política de las mujeres atiende a una clave fundamental: eliminar la exclusión de género de las mujeres de la política. Y cuando se dice que queremos en los espacios de poder, de toma de decisiones, en los espacios políticos, mujeres con conciencia de género, porque si no, no vale la pena, me parece que no revisamos que antes de lograr eso, tenemos que lograr la participación política de las mujeres, independientemente
de la ideología de las mujeres, e independientemente de las siglas políticas a través de las cuales las mujeres participemos. Es una tarea común, es una tarea de género y debe estar en el centro de la agenda política de todos los movimientos de mujeres y los movimientos feministas. Y luego, además, qué bueno y qué mejor que las mujeres que lleguen a los espacios de toma de decisiones tengan, además, eso que se llama en la política conciencia de género, y que se comprometan con una agenda que tiene que ver con el avance emancipatorio de las mujeres a través de la política. Me parece que tenemos que ubicarnos allí porque ese es el periodo histórico que nos toca vivir en el mundo. Hoy nos planteamos en diversos países la igualdad en la participación política, la posibilidad, el acceso a espacios donde se hace política. El quehacer es la política, y eso es a lo que aspiramos muchas de nosotras como parte de la causa de las mujeres y la causa del feminismo. El feminismo es ante todo política. Si no lo contemplamos así, entonces puede ser que perdamos la oportunidad. Es política. Si algo es política, es el feminismo. Y es política, entre otras cosas, y además de manera abierta, para transformar la política. Es política para transformar la política. El feminismo ha sido una de las corrientes políticas de la modernidad que ha hecho la más compleja y sistemática crítica de la política en la modernidad. Y efectivamente ha contribuido a, por ejemplo, a debilitar la confianza en quienes hacen política de manera tradicional. Ha contribuido haciendo la crítica política de la política patriarcal al desmoronamiento de la institucionalidad patriarcal en muchos países. El feminismo ha contribuido a eso de lo que nos quejamos todos los días. Nos quejamos de la distancia entre la ciudadanía y la élite política. Nos quejamos de la desidentificación. Nos quejamos de la alienación política porque la política cada vez se distancia más y más y más de las necesidades, las aspiraciones, los anhelos legítimos de las personas de carne y hueso y un pedacito de pescuezo. Y nos quejamos, lo hemos dicho aquí, ayer se dijo de una y mil formas de esa distancia. Y nosotras, revisémoslo, nuestras antepasadas hemos evidenciado la perversión de la política patriarcal. Hemos dicho por qué nos distanciamos de ella. Hemos planteado por qué queremos transformar el orden político y crear un orden nuevo. El feminismo es una crítica política a la política patriarcal de la modernidad. Y ahí, pues todo lo que hacemos nosotras se inscribe en esa crítica política, en mostrar, evidenciar rigurosamente, en tener argumentos, en probar por qué es alienante para las mujeres, para los hombres, ese poder patriarcal que reorganiza, organiza a la sociedad y, desde luego, va elaborando las maneras en que se puede o no se puede intervenir con poder
en la transformación de la sociedad. Entonces, lo quiero decir aquí porque muchas veces se nos olvida que nosotras somos críticas de la modernidad, pero somos, como mujeres modernas, le exigimos, como lo han hecho todas las feministas, con radicalidad, que la modernidad cumpla la utopía, cumpla su utopía. Y la utopía moderna, la utopía que revolucionó y creó un nuevo paradigma, esa utopía moderna excluyó a las mujeres. Ese punto ha sido el punto que hemos denunciado las feministas de todo el mundo, donde se ha planteado la construcción de la democracia o donde hemos participado en esos procesos. La modernidad tiene como utopía, en parte, la universalidad de muchas cosas. Se planteó la universalidad del desarrollo y de la inclusión en el desarrollo para el progreso de todo el mundo. Y en eso la utopía no se ha cumplido. No solo las mujeres fuimos excluidas como género, sobre todo en el pasado, pero en el presente también, como lo mostraron nuestras compañeras ayer, hemos sido excluidas de ese acceso al desarrollo. Recordemos que hasta hace poco, y todavía en el mundo actual, la palabra, la escritura, la lectura no es accesible para millones de mujeres, que estamos tan fuera de ese recurso del desarrollo, del conocimiento y por lo tanto del progreso personal y de género. Las mujeres estuvieron excluidas y están excluidas en muchos casos del trabajo remunerado y del trabajo que permite la creación de derechos, que crea derechos sociales y también derechos económicos, derechos civiles. Poco a poco, nosotras y generaciones anteriores de mujeres feministas hemos ido construyendo el acceso de las mujeres a la educación, el acceso de las mujeres al trabajo público, reconocido, al trabajo que genera derechos. Hemos ido avanzando, a veces de manera acumulativa, por procesos muy complejos que se han dado a veces en un país, a veces en otro país, y luego se han globalizado, sobre todo para el mundo occidental, y hemos logrado ir teniendo espacios en la economía, espacios en la educación, espacios en la salud tan importante de las mujeres y desde luego de las niñas. Hemos ido construyendo esos derechos como derechos porque nos inscribimos siempre en la democracia. Y esa es una característica de la mayor parte de los movimientos feministas del mundo entero. La inscripción en la democracia. O sea, si hablamos de feminismo, hablamos de democracia. No hay mejor orden que la democracia para el feminismo. Aunque haya todavía anhelos románticos digamos, de la posibilidad de desarrollar unas islas autónomas en el mundo por parte de nosotras tan inspiradas. Pero la mera verdad es que lo que nos ha favorecido a las mujeres en la historia ha sido la democracia. Y nosotras hemos construido democracia ahí donde hemos ido. Y esto también es una característica de la relación entre el feminismo y el poder.
Tú decías un poder positivo, que no sé quién era un ejemplo de un poder positivo. Y yo uso para distinguir el poder de dominación de el otro poder, el poder que nosotras queremos, le he llamado poder vital. Está muy ligado a las concepciones filosóficas estas sobre el mundo de la vida. El mundo de la vida en el que se generan poderes vitales. La característica de los poderes vitales es que no son para oprimir a nadie y tampoco emanan de la opresión de nadie, ni tampoco surgieron ni surgen de la expropiación a ningún grupo social. Son poderes construidos cincelados dentro de la democracia y a partir de los supuestos democráticos. Esta es una característica nuestra importantísima y que tenemos que decirla como va allá afuera, en todas partes, porque la gente no entiende cómo si somos tan críticas del poder y vamos de criticonas y criticando y analizando y oponiéndonos y resistiendo y siendo subversivas a las formas de dominación que oprimen. ¿Cómo es que queremos el poder? Y nosotras nos manejamos ahí tratando de decir que sí queremos el poder, pero no queremos un poder que lastime, que dañe, que expropie, que excluya, que haga lo que hace el poder de dominación. Y yo creo, como lo han hecho feministas muy importantes en el pasado y en el presente, que debemos siempre ponerle apellido al poder. Porque hay muchos poderes distintos. Y yo me acuerdo, y fíjense que voy a mencionar a un señor en una intervención, pero voy a mencionar a un señor, un texto precioso de Marx, donde dice, él dice que no todo poder es negativo. Estaba enfrentando la misma discusión. ¿Por qué la clase obrera y el proletariado aspirarían al poder? ¿Para dominar? ¿Para excluir? ¿Para expropiar? ¿Para explotar? No. Y plantea Marx que tenemos que reconocer que hay poderes que no dañan y que esos son los poderes que queremos como poderes para integrar, incluir a aquellos grupos excluidos de la sociedad y que están marginales o que no tienen un espacio propio en las relaciones democráticas en el Estado. Y me parece que hacer esta diferenciación nos ayuda para que se entienda que lo que estamos haciendo y lo que han hecho generaciones anteriores de feministas es desmontar el poder patriarcal, el poder, y lo decimos ahora, bueno, ya muy legitimadas, los poderes capitalistas depredadores, los poderes neoliberales, y bueno, decía ayer Amelia, o ya no me acuerdo quién, que bueno, lo liberal debería ser rescatado porque hay una parte muy importante que nos compete a nosotras como feministas que planteamos la democracia de género. Y también a la democracia hay que ponerle apellidos. Nosotras decimos que queremos una democracia genérica, o sea, que resuelva esa terrible contradicción que se genera con la dominación por parte de un género del otro género. Y esa es, digamos, la construcción que hacemos, se llama democracia genérica. También hay quienes ya en el sistema político específico plantean la democracia paritaria. Y hay un conjunto de categorías que hemos incorporado
a la teoría política desde el feminismo que no estaban presentes. Y nosotras las hemos añadido porque hemos añadido nuestra perspectiva de análisis filosófica feminista sobre la política. Y estas categorías son como las que acabo de mencionar. Entonces, nosotras, también decir, porque luego decimos unas cosas muy así. Nosotras no deconstruimos el poder patriarcal. Ese poder no se deconstruye. Ese poder tiene que ser eliminado. Tiene que ser eliminado. Y fíjense ustedes cómo la CEDAW utiliza ese verbo y plantea la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquellas maravillosas colegas que suscribieron, que pensaron, que argumentaron la CEDAW, no escogieron un verbo suave, escogieron uno de los verbos más fuertes en nuestro idioma: eliminar todas las formas de discriminación. Y Belém do Pará, que es un instrumento americano que surgió al amparo de la OEA y sobre todo ante la terrible violencia contra las mujeres y las niñas que vivimos en esa parte del mundo, se planteó la Convención Belém do Pará, la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Erradicar, eliminar, esos son los verbos feministas: erradicar y eliminar. Deconstruir implica, lo digo siendo fiel a la deconstrucción, que me parece importantísima, la deconstrucción implica la crítica de un paradigma desde un ubis en que se plantea hacer esta crítica del paradigma, este conocimiento político del paradigma, y entonces contribuir a ir quitando aspectos del paradigma con los que no estamos de acuerdo. Y al retirar esos aspectos del paradigma, construir alternativas sobre el paradigma. Entonces, nosotras no estamos para construirle elementos renovadores al patriarcado. Nosotras estamos para eliminar el patriarcado. Y lo digo con todo respeto y cariño, porque luego se cuelan estos conceptos desde la academia a la política y los usamos un poco equivocadamente, ¿no? El patriarcado no se deconstruye, se erradica, se elimina. ¿Y qué sí se deconstruye? ¿O qué hemos hecho las feministas deconstruyendo algo? Hemos deconstruido la modernidad. Esa sí se deconstruye. O sea, hemos hecho la crítica de la utopía moderna y hemos hecho la crítica de la modernidad in situ, y la seguimos haciendo. Y lo que nos planteamos es deconstruir esa modernidad. ¿Qué han hecho las feministas desde Olimpia de Kush para acá? Se han planteado tomar los principios fundamentales de la modernidad y exigirles que se cumplan con radicalidad. ¿Qué principios? La democracia. ¿Cuáles principios de la democracia? Ayer nos los dijeron tan bonito aquí. La igualdad, en primerísimo lugar, la igualdad, pero también otros principios fundamentales de la democracia. La libertad. El feminismo es libertario. Es libertario. Si no, no es feminismo. Es igualitario. Si no, tampoco es feminismo. Y ha ido construyendo esa crítica de la modernidad
a partir de los principios de la modernidad misma. Y por eso es así se deconstruye. ¿Qué le deconstruimos a la modernidad? La exclusión de las mujeres. Eso sí que proponemos como alternativa, la inclusión de las mujeres. Es otro verbo precioso, tiene que ver con ser incluidas, incluir a las mujeres como género, decía yo hace ratito, independientemente de sus creencias, independientemente de su ideología, independientemente de esa construcción específica. Pero la que nos planteamos es la de género. Nosotras trabajamos por el género, por ese género producto de una modernidad que excluyó a las mujeres. Yo he dicho en otros lugares, y ahora no tengo tiempo suficiente como para profundizarlo, que el primer Estado moderno occidental que surgió de la Revolución Francesa surgió con un feminicidio grave y muy importante, y tenemos que mirarlo y llamarle así. La persecución que hicieron los revolucionarios de las revolucionarias concluyó en feminicidio. Las decapitaron, las llevaron a la guillotina, las prohibieron, les prohibieron escribir, les prohibieron reunirse públicamente, les prohibieron todo para poder excluirlas del poder político. Y desde entonces insistimos y hemos abierto espacios, pero todavía somos tratadas un poco como extranjeras, un poco como extrañas, un poco como que no nos va. Y si nos va, se nos acusa de que nos masculinizamos. Se nos acusa de, en cambio a los hombres, no se les acusa de que se masculinizan. Es como si ellos ya les fuera inherente esa forma de hacer política, como si no fuera también adquirida y como si no fuera también delineada por el espacio político en el que se actúa. Pero bueno, el tema es que para las mujeres en la modernidad, la política y el poder es complejo, es terrible, ha dañado a las mujeres porque ha significado exclusión de las mujeres, pero también se ha logrado con dosis enormes de violencia, violencia de género específica, que tiene una clave muy importante, es la misoginia, como una de las más perversas construcciones políticas que enfrentamos las mujeres. Nosotras hacemos política siendo percibidas con gafas patriarcales de género y siendo percibidas misóginamente por aquellos y también aquellas con quienes pretendemos lograr acuerdos, participación, a quienes pretendemos representar efectivamente y pretendemos también asociarnos, aliarnos para lograr avances importantes. La palabra avance es clave en la política feminista, además de las que ya dije, las de eliminar el patriarcado y todas las formas de dominación que destruyan la construcción de las personas con derechos humanos. Planteamos alternativas, planteamos otros modos posibles de vivir en sociedad, otros modos de Estado, y somos unas verdaderas reformistas. Aquellas que se sentían que no, sí son reformistas, porque nos planteamos la reforma del Estado moderno, y nosotras actuamos allí y nos colamos por fisuras. El Estado es una mole patriarcal
y nosotras actuamos allí. Algunas están en las instituciones del Estado, trabajan para que el Estado funcione y para transformar el Estado con nuevos planes, proyectos que cuestan dinero, para los que no hay dinero, y todo lo que aquí se ha dicho también ayer. Estamos tratando de reformar el Estado y ahora, ayer se decía mucho la palabra crisis, con la crisis estamos como detenidas en nuestro avance tan importante que había tenido ganancias extraordinarias para las transformaciones de género en las últimas décadas, empezando, bueno, de toda la mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Fueron décadas de avance de las mujeres y de la perspectiva feminista de género, en la política, en la reforma del Estado, en la transformación de las redes sociales, de los nichos sociales para la convivencia y el mundo de la vida. Habíamos avanzado y avanzado y avanzado, siendo minoría numérica. Somos una de las minorías numéricas más incidentes en el mundo, en la modernidad, en esa crítica y alternativa al Estado y a la sociedad en que vivimos. Logramos acuerdos globales, internacionales, creamos los movimientos feministas un piso del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres. Eso creamos en 50 años, muy poquito. Para la historia, un muchote para la vida de cada una, porque la verdad han sido décadas extraordinarias. Yo nací, y lo digo pues, por la fecha nada más, el mismo año que se proclamaron los derechos humanos para incluir deliberadamente a las mujeres en la categoría de los derechos humanos. Es el mismo año que Simone de Beauvoir terminó de escribir El segundo sexo. Es un parteaguas en la historia de la modernidad, porque puse dos ejemplos de la construcción de un planteamiento como el de Simone de Beauvoir, filosófico, extraordinario, con una capacidad crítica del orden establecido. Simone de Beauvoir nos dejó una epistemología para pensar el mundo y nos dejó la manera desde la que todas nosotras seguimos interviniendo en ese pensar el mundo, como planteaba también Hannah Arendt. Y el otro ejemplo que puse es la creación de los derechos humanos. Esa creación de los derechos humanos se debió a un gran impulso en el mundo occidental por eliminar la exclusión de las mujeres y nombrar a las mujeres. Hay 30 capítulos en la Declaración de los Derechos Humanos que fue aprobada en 1948 y se inicia con aquello de que todas las personas nacemos libres e iguales. Y ahí sí se está diciendo entre sí, o sea, libres e iguales. Pero también hay un parágrafo, el 28, que dice que toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad que le garantice la experiencia, la vigencia de sus derechos humanos. Es un derecho humano que tengamos una sociedad igualitaria. Es un derecho humano que tengamos una sociedad democrática desde una perspectiva de género. Es un derecho humano que las redes sociales, el entramado social, el Estado mismo contribuyan
a la construcción de estos derechos humanos. Y permítanme aquí decir que me parece que los derechos humanos de las mujeres son la clave para poder concebir la alternativa feminista contemporánea. Se nombraron en ese momento, pero hemos ido construyéndolos país por país con muchísimas dificultades y como hemos podido para incorporar a las mujeres al desarrollo en igualdad y con democracia, entre mujeres y hombres, pero también con otras igualdades que hemos ido enunciando. Bueno, la última que ahora se nombra es la igualdad efectiva, sustantiva, y ahora decimos, y la igualdad de resultados. O sea, ya no queremos nada más la igualdad con, entre, por, para, sin, según, sino también queremos esta igualdad efectiva, vivible, tópica. El feminismo es utópico, pero es tópico, construye aquí y ahora, y podemos hacer cuentas muy importantes de lo que hemos contribuido a construir en el terreno de la transformación de estas sociedades con sus definiciones de poder. Nos hemos erigido en críticas de ese poder y hemos planteado la construcción de otro tipo de relaciones sociales, económicas, políticas, jurídicas. Hemos hecho cambios jurídicos importantísimos. Hemos creado leyes de igualdad en muchos países. Pero junto a las leyes de igualdad, qué fuerte, hemos debido construir leyes para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas, porque si no eliminamos esas violencias, no podemos construir la igualdad. Y ese ha sido un aporte político del feminismo a la transformación democrática contemporánea. Asociar y relacionar la violencia con la desigualdad es un aporte del pensamiento feminista y es un aporte de la política feminista en todo el mundo, ahí donde estamos. Exigir la erradicación de la violencia, pero no solo lo exigimos, nosotras construimos la manera de, además la sabemos cómo se erradica la violencia contra las mujeres y las niñas, y lo hemos puesto allí en el escenario político como un gran aporte civilizatorio, pacífico y constructor de relaciones de paz entre mujeres y hombres. Y esto es una clave imprescindible de estos últimos 60 años. Está la CEDAW, están primero la Declaración de los Derechos Humanos, luego la CEDAW, luego viene la Conferencia de Viena, que como dice Alda Facio, mi querida amiga y maestra, a la que voy a ver al ratito en la noche en Málaga, como dice Alda, 1993, el año en que las terrícolas nos convertimos en humanas. Humanas con A, porque esa es la clave, la A, el género, y ese género con humanidad, y ese es el enorme aporte filosófico y político que hemos hecho. O sea, hemos incorporado la mitad de la humanidad a la condición humana, y hemos dicho, nuestra condición es humana, por lo tanto es construida, como se decía ayer aquí, no somos creadas, nos construimos, y construimos condiciones sociales para hacer de nuestra condición humana una condición investida de derechos, como planteó también Hannah Arendt,
derecho a la igualdad, derecho al respeto a nuestra dignidad, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad humana. Ese derecho nos lo escamotean por todas partes, pero es el que nosotras incluimos cuando nos planteamos la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Y estos planteamientos han recorrido todas esas décadas del siglo XX. 1993, Somos Humanas, pero luego viene la conferencia del Cairo y luego viene la conferencia de Beijing, y me estoy saltando muchos eventos, pero son los espacios políticos donde nosotras pactamos a través de los pactos de los gobiernos con las instituciones internacionales. Esa ha sido una vía importantísima de crear poderes vitales para las mujeres, que son derechos, claro que sí, pero que también son recursos, y que también son oportunidades, desde luego, y que también son bienes. Fíjense cuántas cosas contribuyen a crear una condición humana de las mujeres investida de estos derechos. Esa es la política feminista, una de las vertientes de la política feminista en el mundo. Y de ahí, en cada país, hemos bajado a veces todos estos pactos y acuerdos que no solo son entre mujeres, que son pactos institucionales, pero que también emergen de pactos civiles en los movimientos concretos, en las localidades, en los pueblos, en las ciudades, en los municipios y luego, desde luego, en los países. Toda esta construcción es una construcción política. Y las mujeres tenemos que hacer política para poder hacer todo eso. Han llegado mujeres a redactar la CEDAW, pero no solo mujeres, han llegado feministas, han llegado mujeres a redactar en el Congreso de los Diputados de España la ley de igualdad, y llegaron feministas a redactar esa ley, y llegaron a redactar la ley para enfrentar la violencia de género, como se llama la ley de ustedes, y no se la sacaron de la manga ni se la elaboraron gentes con conciencia patriarcal, la hicieron feministas. Para que llegaran esas feministas, bueno, tuvo que haber una acumulación histórica importante, educativa, laboral y de participación política de las mujeres. Decimos siempre, y con eso quiero redondear y terminar, que hay una crisis en la política, hay una crisis de confianza, hay una crisis porque la política ha permitido la proliferación de fenómenos como la corrupción política de las personas que están en los espacios políticos, como la no rendición de cuentas de quienes se dice que trabajan y actúan a favor de la ciudadanía y no rinden cuentas. Y que en esa crisis de la política, las mujeres queremos hacer política. Pues tenemos esa contradicción enorme entre hacer política a la usanza y estar allí, y además hacer política diferente para desmontar aquello, eliminar aquello y para transformar esas condiciones patriarcales del mundo. Ese es como un rasgo de las mujeres feministas que yo y feministas
y progresistas, digamos, porque hay unas que no se dicen feministas, pero son mujeres progresistas que están de acuerdo con valores feministas y son mujeres bilingües. Tienen que ser mujeres bilingües, tienen que asumir hacer política a través de los mecanismos políticos existentes y al mismo tiempo tratar, si es posible, de transformarlos y aprovecharlos para incidir en aquellas decisiones que queremos impulsar y que tienen que pasar por las leyes, por lo jurídico, por las constituciones, además de las mentalidades, como decía ayer aquí Marina Subirats. Tenemos que construir desde leyes hasta mentalidades y tenemos enfrente aparatos de comunicación poderosísimos, misóginos, patriarcales, que promueven la cosificación permanente de las mujeres, que actualizan la expropiación sexual de las mujeres y que tienen muchos más recursos de los que tenemos nosotras. Y nosotras vamos logrando pactos en el Estado, pero no tenemos cómo lograr sostener esos pactos para que se construyan más condiciones de aplicación de esas leyes. Esa también me parece a mí es una condición contemporánea de la política de las mujeres. Hemos tenido la posibilidad de incidir jurídicamente, también políticamente, pero a veces no podemos sostener aquello que creamos. Necesitamos hacer sustentable la aportación feminista al mundo contemporáneo. Necesitamos sostenerla porque está permanentemente acosada y permanentemente amenazada por quienes efectivamente defienden un orden patriarcal con el que nosotras obviamente no estamos de acuerdo. Quiero leerles un texto que había escogido para empezar a hablar, pero bueno, lo voy a decir al final porque así fue la cosa, que a mí me gusta mucho. Es un texto de Simone de Beauvoir. Y también, bueno, antes de leerlo, yo me sumo a las múltiples felicitaciones por este espacio, pero también por la opción pedagógica que hay en la Escuela de Formación Feminista Clara Campoamor. No es única. En la actualidad están emergiendo escuelas de formación feminista en muchos países, porque las feministas contemporáneas caímos en cuenta de que el espacio académico es importantísimo, porque ahí se construye cierto tipo de saber, pero también con cierto tipo de tiempos que a veces no se ajustan a la rapidez con la que queremos actuar. Y fuimos creando espacios fuera de las universidades. Y hoy estamos creando espacios civiles e institucionales, municipales, de alcaldías en ciudades importantes del mundo. Estamos creando escuelas de empoderamiento de las mujeres, porque estamos convencidas de que tiene que haber una formación feminista, porque no basta la sensibilidad justiciera contra la desigualdad, no basta. Necesitamos sobre todo conocimientos históricos, saber cómo, por qué, qué se ha hecho, dónde estamos ubicadas nosotras. Tener conciencia histórica es parte de tener conciencia política. Necesitamos actuar desde esa conciencia y por lo tanto la pedagogía del feminismo está emergiendo en muchos lugares del mundo y es de saludar esa pedagogía. También hablando de Andalucía, recuerdo
que el primer espacio que yo conocí de formación feminista fue Baeza. Y Baeza para mí era un paraíso. Era un paraíso, yo decía, queremos 1, 2, 3, muchos Baezas en este mundo. Yo añoraba que en mi país hubiera un espacio como ese. Luego en mi ciudad, ahora ya tenemos algunos, pero nunca se parecerá a ese Baeza que yo he conocido y que me encanta. Y luego a esta escuela Clara Campoamor, que también me parece una historia de continuidades, a veces discontinuas, pero que nosotras tenemos que hacer sustentables. Tenemos que crear y defender estos espacios de formación, de educación feminista de mujeres y de hombres también. Y bueno, dicho esto, voy a decir la frase que quería decir de Simone de Beauvoir. Está en El segundo sexo, no es muy citada porque del segundo sexo la que se cita es: no se nace mujer, llega una a serlo, o sea, aquello de que no nos creó nadie, ¿no? Sino otra cosa. Aquí dice ella algo que me gusta. Dice: en cuanto a nosotras, estimamos que no existe otro bien público que el que asegura el bien privado de los ciudadanos. Juzgamos las instituciones desde el punto de vista de las oportunidades concretas ofrecidas a los individuos, pero tampoco confundimos el interés privado con la felicidad. Por la vida y la libertad de las mujeres, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela. Bueno, yo creo que ahora tenemos unos minutinos para que toméis la palabra. Sí que sería bueno que os identificaseis las personas que queráis intervenir al inicio de vuestra observación o pregunta dirigida a Marcela.